grabar. Ya, en el ejercicio 2, entonces, vamos a hacer la continuación del ejercicio 2. Teníamos que U era la función U de x, t, que dependían de dos variables, era f de x más at más g de x menos at. Y habíamos definido esto que está acá adentro en el argumento de f como a y el argumento de g como b. Entonces habíamos sacado que uxx era igual a f segunda de a más g segunda de b, y habíamos encontrado que u de t, la segunda derivada, era igual a al cuadrado por f segunda de a más a al cuadrado por g segunda de b. Eso es donde quedamos en la grabación anterior, ¿ya? Entonces luego, y nosotros estábamos viendo si esta función satisfacía la ecuación de onda, ¿ya? ¿Cuál es la ecuación de onda? Decía que de 2u a dt cuadrado tiene que ser igual a la constante al cuadrado por de 2u a dx al cuadrado. Entonces, veamos. Entonces vamos a reemplazar. En el caso particular de nuestro ejercicio tenemos f2a. Profe, disculpe. Dígame. ¿No había una T en vez de una X? O me acuerdo algo así. Arriba. Lo copié mal, no. Lo copié mal. Espéreme. Copié mal. Es eso. Eso tengo que borrar. Eso me está diciendo usted, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Sí, la copié mal. Gracias. De 2u a dt al cuadrado. Entonces, entonces, espérenme un poco. Espérenme un poquito. Entonces, de 2u, partimos de un lado, dt al cuadrado, aquí era igual. De 2 a dt cuadrado es a al cuadrado por f segunda de a. Estoy reemplazando lo que nos quedó acá arriba. Más a cuadrado por g segunda de b. Y esto es lo mismo que a al cuadrado por f segunda de a, porque obviamente podemos factorizar por a cuadrado de b. Y esto efectivamente es lo mismo que a cuadrado por, porque esto es igual a uxx. Es lo mismo que a cuadrado por de 2u a dx cuadrado. Por lo tanto, cumple la ecuación de onda. Si no se satisface, o sea, si no hubiese dado otra cosa distinta de esto, no satisface la ecuación de onda. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya. Problema 3. Problema 3. Dice lo siguiente. ¿Se puede devolver? Va muy rápido y no alcancé a copiar. ¿Ya? Ya. Profe, Dígame. ¿por qué supo que cumplía la ecuación? No lo sabíamos. Esta es la ecuación. No, cuando digo ¿Ya? luego, o sea, escribí la ecuación acá. Esta es la ecuación de onda, que la copié de nuevo. ¿Ya? Esta es la ecuación de onda nomás. Lo que hicimos fue escribir un lado de la ecuación de onda y ver si llegábamos al otro lado. Y llegamos al otro lado, reemplazando. Partí por acá. ¿Qué cosa es 2 Ya. u a dt cuadrado? Dijimos, esto es igual a esto, porque es lo que encontramos. Pero esto lo podemos factorizar por a al cuadrado. Y efectivamente nos queda que esto que está acá es lo que habíamos encontrado como uxx. ¿Qué es esto? Por lo Ya. tanto, se cumple. No partí diciendo que se cumplía, sino que nosotros tenemos, en el fondo, cuando se les pide a ustedes probar que una ecuación se cumple, ustedes primero extraen los elementos que aparecen en la ecuación y después reemplazan y ven si satisface. Y eso es. ¿Ya? ¿Ok? Ya. Problema número 3. A ver. Consideremos f y g funciones de una sola variable, dos veces derivable. Estoy hablando del enunciado para no escribirlo todo. Compruebe que la función u de x, y, que es igual a x por f de x más i por g de x más y, satisface la siguiente ecuación diferencial.
demuestre que esta función satisface la siguiente ecuación diferencial. Ojo que esto no es un curso de ecuaciones diferenciales, sino que una expresión donde aparecen derivadas parciales, simplemente se llama ecuación diferencial. Pero en el fondo no es otra cosa más que nosotros vamos a extraer las derivadas que aparecen acá en juego y vamos a probar que efectivamente cuando encontremos esta expresión debería darnos 0. Y si no nos da 0 significa que no satisface esta ecuación diferencial. ¿Ya? Entonces, solución. Entonces, de la misma manera, fíjense ustedes que este es un problema parecido al anterior, con la única diferencia que, fíjense, nosotros aquí no conocemos de nuevo ni la f ni la g, pero sabemos que la función u depende de la variable x e y, es x por f de x más y por g de x más y. Entonces, de la misma manera, nosotros vamos a definir el argumento de la función que no conocemos, lo vamos a llamar a. En este caso particular, coincide con que es el mismo. Si hubiese sido otro, lo definimos como lo hicimos en el ejercicio anterior. ¿Ya? Entonces, vamos a sacar primero u sub x, ¿no es cierto? La derivada de u respecto de x, que sería la derivada de una suma de dos cosas, donde cada una de ellas es un producto, ¿cierto? Entonces vamos a derivar esto respecto a la variable x, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, voy a escribir aquí el a, es x más y para que cuando usemos la regla de la cadena lo derivemos. Entonces, va a ser la derivada de esto primero, va a ser la derivada del primero respecto de x, que es un 1, multiplicado, a ver, bueno, voy a escribir primero antes de derivar de manera más bonita. Entonces tenemos que el u es igual a x por f de a más el y por g de a, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué sería la derivada de u respecto de x? Va a ser la derivada del primero, que es un 1, por el segundo sin tocar, ¿cierto? Más la derivada del segundo por el primero sin tocar, que sería f' de a, por la derivada de lo de adentro, que es la derivada de a respecto de x. ¿Cuánto es la derivada de esto respecto de x? 1, por el primero sin tocar. Esto que acabamos de escribir recién corresponde a la derivada de este producto. ¿De acuerdo? Más la derivada de esto otro, acuérdense que estamos derivando respecto de x. Esto es un producto, por lo tanto va a ser la derivada del primero respecto de x, que es 0, por el segundo sin tocar, 0. Más la derivada del segundo, que es g' de a, por la derivada de lo de adentro, que sería la derivada de a respecto de x, que es 1, por el primero sin tocar. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, si ordenamos esto, nos va a quedar f de a más f' de a multiplicado por x, la vamos a poner acá adelante, más y por g' de a. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Y ahora para sacar uxx, vamos a volver a derivar todo esto respecto a la variable x. ¿De acuerdo? Entonces va a ser f' de a por la derivada de a, usando regla de la cadena, que es 1, más, fíjense que aquí apareció un producto de nuevo, va a ser la derivada de x respecto de x, que es un 1, multiplicado por f' de a, más la derivada del segundo, por la derivada de lo de adentro, que es un 1, por el primero sin tocar. Después lo voy a hacer más lentito, por si acaso, porque estoy yendo como rápido. Más derivada de y respecto de x, que es 0, por el segundo sin tocar. Más la derivada del segundo, que es g segunda de a, por la derivada de a, que es un 1, por el primero sin tocar. Ya voy a repasar este antes que me lo pidan. Ya, vamos a derivar esta suma de tres cosas respecto a la variable x. Entonces va a ser la derivada de esto, que es f' de a, por la derivada de a respecto de x, que es un 1. Más
la derivada de esto que está acá, que es x por f' de a, que es la derivada de un producto, ¿cierto? Va a ser la derivada del primero por el segundo sin tocar, más la derivada del segundo, que sería f segunda evaluado en a, por la derivada de a, que es 1, por el primero sin tocar. ¿De acuerdo? Hasta aquí tenemos la derivada de este más la derivada de este producto. Y aquí apareció otro producto. Pero aquí en este otro producto la derivada del primero es 0. ¿Por qué? Porque estamos derivando respecto a la variable x. Por lo tanto, la derivada de y es 0 por el segundo sin tocar. Por lo tanto, es 0 más la derivada del segundo por el primero sin tocar. ¿Cuál es la derivada del segundo? Es g segunda evaluado en a por la derivada de la respecto de x, que es un 1, multiplicado por el primero sin tocar. Entonces, si ordenamos un poco esto, nos queda f' de a, f'. Bueno, se repite ahí, ¿cierto? Fíjense que tenemos f' de a más f' de a son 2 f' de a más x por f segunda en a más y por g segunda evaluado en a. ¿De acuerdo? Y tenemos el uxx, ¿ok? ¿Ya? O sea, en el fondo en este minuto tenemos este elemento que está acá, el uxx, ¿ya? Vamos a sacar el uxi. Voy a borrar, a ver, el uxi. El uxi. Voy a borrar, vamos a borrar, archivo. A ver, voy a borrar esto acá para tener más espacio. Esta la vamos a dejar guardadita porque esta es la que queremos probar. ¿Ya? Y me comí ahí el símbolo. Ya, entonces, ¿cómo nos quedaría uxi? Vamos a derivar esta que está acá respecto de la variable i. Esta respecto a la variable i. ¿Ya? Entonces va a ser f' evaluado en a por la derivada de a respecto de i. Fíjense que acá en este caso particular de este ejercicio, la derivada de a respecto de i es 1 también. ¿Ya? Pero es porque a es x más i. ¿Ok? ¿Ya? Sería la derivada de esto. Estamos respecto a la variable i. f' evaluado en a multiplicado por la derivada de a respecto de i, que es 1. ¿Ya? Más, fíjense que aquí hay un producto. Va a ser la derivada del primero, que sería estamos respecto de i. La derivada de x respecto de i es 0, por este nos queda 0. Más la derivada de este por el primero, o sea, sería f segunda evaluado en a, multiplicado por la derivada de a respecto de i, que es 1, multiplicado por x. ¿Estamos de acuerdo? Más, voy a seguir acá abajo. Ahora vamos a derivar esta otra respecto de i. Va a ser la derivada de i respecto de i, que es 1, multiplicado por el segundo sin tocarlo. Más la derivada del segundo, que sería g segundo evaluado en a, multiplicado por la derivada de a respecto de i, o sea, 1, y esto por el primero sin tocar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, voy a borrar acá. Nos va a quedar, voy a cambiar de color para que no se tope con la otra cosa. Nos va a quedar uxx va a ser igual a f' evaluado en a más x por f segunda evaluado en a más g' evaluado en a más i por g segunda evaluado en a. ¿Ya? Y ahora, para sacar, les voy a dar el resultado del FII, del UII, perdón. Aquí se los voy a dejar de tarea porque necesito alcanzar a hacer
Les voy a dar el U y, a ver, el U y I. Profe, respecto a lo que dijo recién de tarea, ¿nos va a mandar ejercicios aparte para practicar o esto sería todo? Se supone que ustedes pueden sacar más ejercicios del Tomás. O sea, Ah, ya del libro que usted nos mandó. tipo, Ya, vale, ya, y ahí hay muchos ejercicios resueltos. ya, vale. Muchas gracias, profe. ¿Ya? No me sabía eso. Ya, G' de A más, espérense, más G' de A más 2X por F segunda de A más G' de A más G' de A más I por G segunda evaluado en A. Ya, entonces, U y I, este se los dejo de tarea para que ustedes lo chequeen, les estoy dando la respuesta final, ¿ya? Y entonces, efectivamente, una vez que hagan todos los reemplazos, o sea, ¿qué tienen que hacer después? Teniendo todos estos elementos, ustedes reemplazan acá, toman el UXX, que es este que está acá, lo reemplazan ahí, el UXX, que es este, lo reemplazan ahí, menos 2 veces el UXY, que es el que tenemos acá, más el UII, que es este que está acá, y efectivamente les va a dar 0. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y ese es el problema 3. Ya, ahora vamos a hacer uno donde vamos a ocupar la regla de la cadena cuando aparecen más elementos. Por ejemplo, sea f la función diferenciable z de x, y igual a f de x al cuadrado, x por y al cuadrado. Ya, el enunciado es, sea f una función diferenciable con z de x, y igual a una función evaluada en x al cuadrado, x y cuadrado, derive usando la regla de la cadena, derive usando la regla de la cadena, problema número 4, derive usando la regla de la cadena, ya, o sea, en este ejercicio simplemente perdón, z sub en el enunciado, espérenme, o sea, debería usar la regla de la cadena, o sea, encontrar de z a de x, y encontrar de z a de y. ¿Yo? ¿De acuerdo? Claramente, la respuesta de estos ejercicios va a quedar en función, como nosotros desconocemos la función f, ambas respuestas van a quedar en función de f, obviamente. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya, ahora la función z depende de la variable x ahí, es una función, pero fíjense, ¿cuál es el detalle? Nosotros los ejercicios que habíamos hecho antes, la función f o la función g, las funciones que aparecían dependían de una sola variable, pero ahora f depende de dos variables, se fijan, depende de x al cuadrado y de x y cuadrado, o sea, es una f de algo, otra cosa, ¿cierto? O sea, es una f de u, b, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, precisamente por eso nosotros vamos a hacer la siguiente sustitución. Sea u igual a x cuadrado, ¿cierto? Y sea b igual a x por y al cuadrado. Definimos esas dos variables auxiliares. ¿Por qué? Porque la f depende de un u, b, ¿no es cierto? Depende de un par ordenado. Entonces le vamos a poner u a x cuadrado y b a x por y cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, fíjense, cuando se pide de z de x y de z a de y, ¿nosotros qué tenemos? Nosotros podemos hacer el árbol, ¿se acuerdan que nosotros, y revisen los ejercicios que aparecen en las clases antes de la prueba, nosotros hicimos una clase entera, una o dos clases antes de la prueba, me parece, hicimos varios ejercicios donde yo les dibujé los arbolitos, ¿ya? Donde z, por ejemplo, en este caso depende. ¿De qué depende z? Bueno, primero, z la definimos como la función f, ¿no es cierto? Z corresponde a una función f,
que depende de qué variable. Y f depende de u y depende de b, ¿no es cierto? Y el u depende solo del x y el b depende del x y depende del y, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Ya. Sí, profe. Ahora, veamos. ¿Cómo sacamos de z a de x? De z de x nos vamos a poder ir, para ir de z de x, bueno, en realidad no necesitamos dibujar esta está de más. Vamos a poder irnos por este camino y podemos irnos por este otro camino, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, de z de x, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la derivada f respecto de u, ¿cierto? Que sería este camino que está acá, de f a de u. Ojo, de aquí para acá acuérdense que es derivada parcial. ¿Por qué? Porque la f depende de dos variables, de u y de b. Por lo tanto, cuando una función depende de dos variables, ¿qué es lo que cada caminito esto es una derivada parcial, ¿cierto? Este de f de b. Fíjense acá, que u depende solo de la variable x, por lo tanto acá va a ser la derivada de u respecto de x, ¿cierto? ¿Sí? Acá sería derivada parcial, derivada de b respecto de x, derivada de volumen. El volumen, chicos, el volumen. No, bájale yo el volumen. Pucha que estudian, no sé. Hay alguien que no está pasando penas, que no está concentrado en esto. Ya, no importa, está bien. Por lo menos tenía buena música, música rock. Ya, entonces, ¿qué es de z de x? Va a ser de f a de u, la derivada de f respecto de u, ¿cierto? Multiplicado por de u a de x, ¿no es cierto? Por la derivada de u respecto de x, más de f a de u, ¿cierto? Multiplicado por la derivada de b respecto de x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se fijan? Porque son los únicos dos caminos posibles. A partir de acá llegamos a x. Entonces reemplazamos de f a de u. ¿Sabemos cuánto es? No sabemos cuánto es porque no tenemos la función f, por lo tanto simplemente lo dejamos expresado, de f a de u. De u a de x, ¿tenemos la función u? Sí, por lo tanto podemos reemplazar. ¿Cuánto es la derivada de esto respecto de x? 2x, ¿cierto? Más, ¿cuánto es la derivada de f respecto de u? No la conocemos porque no conocemos la función f por db a de x. ¿Qué cosa es db a de x? Es la derivada de esto respecto de la variable x, ¿cierto? O sea, sería y al cuadrado. ¿Ya? Y esto que está acá corresponde a dz de x. ¿Ok? Y ahora, al lado, vamos a sacar dz de y, pensando en lo mismo. ¿Ya? Entonces vamos a tener dz a de y. Dz de y, entonces, ¿de cuántas formas podemos llegar ahí? Si ustedes se fijan, tenemos una sola manera, ¿o no? Solamente de aquí a acá, ¿se fijan? ¿Sí? Porque el u no depende de y, por lo tanto va a ser la derivada de f respecto de b por la derivada de b respecto de y. ¿De acuerdo? ¿Cuánto es de f de b? No lo conocemos, porque no conocemos la función f. ¿Y cuánto es la derivada de b respecto de y? Es la derivada de esto respecto de y, que es 2xy. ¿De acuerdo? Y listo. No hay nada más que hacer porque no conocemos la función f. Por lo tanto, no podemos sacar esa derivada parcial. ¿Ya? Ya. Ahora vamos a hacer una similar a esta, pero doble. ¿Ya? A ver, espérenme. Esa era la pregunta 4. Y la última pregunta. ¿Esa era la pregunta 4? Ya, la pregunta 5. Ya, pregunta 5. Pregunta 5. Ya, la pregunta 5. O sea,
z de x, y igual a una g que depende de un u, b, ¿ya? Donde el u es x cuadrado y cuadrado y el b es x por u. Entonces determine de 2z a de y a de x. Perdón. Profe, Dígame. las preguntas que hemos estado viendo son tanto relacionadas con derivadas implícitas, ¿cierto? ¿O todavía no vemos ejercicio de eso? Derivada implícita es un ejercicio que todavía no llegó a eso. Es que lo que pasa es que la derivación implícita es la más fácil de todas. ¿Ah? Esto es lo más complejo, digamos, pero tengo un ejercicio preparado de derivación implícita, así que tranquilo, tranquilo. Esto es pura regla de la cadena y derivada de orden superior. ¿Ya? O está muy fácil esto y me paso al tiro a la implícita. Es que la implícita es fácil, la implícita sí que es muy sencilla. Y tengo un apunte donde tengo de nuevo. Oh. Además tengo más. Mire, les voy a enviar por un anuncio. ¿Yo puedo adjuntar archivos a través de los anuncios o no? Ya no importa. En la sección de apuntes, les voy a subir por ahí tengo una guía resuelta de semestres anteriores, donde hay harto ejercicio resuelto. Así que eso sí les voy a enviar, pero hoy día en la noche, porque tengo que buscarla. No sé dónde la tengo guardadita. ¿Ya? Para que bajen el nivel de presión. ¿Ya? Para que estén tranquilos. ¿Ok? Pero en todo caso en el Taylor está lleno de ejercicios resueltos, o sea, voy a hacer todo lo posible por encontrar esa guía de ejercicios resueltos, me comprometo no al 100% porque no sé si la puedo encontrar, no sé dónde la tengo, pero si la encuentro, les doy mi palabra que se la subo a la parte de apuntes lo antes posible, ¿ya? De aquí a las 8 de la noche, si no la he subido de aquí a las 8, significa que no la encontré, ¿ya? Ya. Ya, determinar de 2z a de y a de x. Ya, ¿qué tenemos que hacer para encontrar esa derivada doble? Primero tenemos que sacar de z de x y después tenemos que sacar de z, la derivada de y de z de x, ¿cierto? Entonces, solución. ¿Qué cosa sería de z a de x? A ver, hagamos la gráfica de nuevo. Entonces tenemos g, la función g, que depende de la variable u, depende de la variable b, y el u depende de x y depende de y el b depende de x y depende de y. Por lo tanto, como esta depende de dos variables, esta le vamos a poner los nombres acá arriba, es la derivada de g respecto de u, por la derivada de g respecto de b, y acá es la derivada, como el u depende de dos variables, son derivadas parciales, ¿cierto? Acuérdense, si depende de una sola variable es derivada normal. Eso parece una h, pero es la derivada de u respecto de x, esta es la derivada de u respecto de y, esta es la derivada de b respecto de x, y esta es la derivada de b respecto de y. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué cosa va a ser de z a de x? De z a de x va a ser igual a la derivada de g respecto de u multiplicado por la derivada de u respecto de x, ¿no es cierto? Si nos vamos por este camino, ¿sí? O, por lo tanto, más la derivada de g, voy a escribirla abajo porque ahí me voy a topar con más la derivada de g, esto sigue al ladito por si acaso, respecto de b por la derivada de b respecto de x. ¿Ya? Entonces reemplazamos las cosas que conocemos. De g a de u no conocemos la función g, por lo tanto la tenemos que dejar así expresada tal cual, por de u a de x. ¿Cuánto es la derivada de esto respecto de x? Sería 2x y cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? Más de g a de b, no lo conocemos, por la derivada de b respecto de x. Estoy mirando acá. La derivada de b respecto de x es y. ¿De acuerdo? La derivada de b respecto de x. ¿Sí? Es y. ¿Ya? Y después, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sacar
a esto que está acá tenemos que derivar respecto de la variable y. ¿Ya? Entonces nos va a quedar de 2z a de y de z, perdón, a de y de x, va a ser derivar esto respecto de la variable x, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos va a quedar esa derivada? Va a ser la derivada de y de esto que está acá, ¿cierto? Fíjense que acá vamos a derivar un producto más otro producto, ¿cierto? Entonces va a ser la derivada respecto de y de esto, multiplicado por esto otro sin tocar, por los segundos sin tocar, la derivada de lo primero por lo segundo sin tocar, más la derivada de lo segundo por lo primero sin tocar. ¿Cuánto es la derivada de esto respecto de y? Sería 2 por 2, 4, xy. ¿De acuerdo? La derivada de esto respecto de y sería 2 por 2, 4, xy. ¿Sí? Multiplicado por lo primero sin tocar, que es la derivada de g respecto de u. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Lo que está escrito hasta acá es la derivada de este producto. Más, ahora voy a poner otro color para que se diferencie. Más la derivada de este otro producto que está acá, ¿cierto? Va a ser la derivada de respecto de y de la derivada de g respecto de b, la derivada del primero, por el segundo sin tocar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Más la derivada del segundo, que sería la derivada de y respecto de y, que es un 1, por el primero sin tocar. ¿Estamos de acuerdo? A ver, revisen hasta ahí, please. ¿Sí? Ya. Entonces ahora voy a borrar acá. Ya. Voy a borrar. Ya. A ver, preguntas hasta ahí. Profe, ¿por Diga. qué la derivada de g con respecto a u se escribe entre corchetes y no se No, deriva al tiro? no, la derivada respecto de y de esto. Lo Ah, que ya, o sea, que pasa, todavía no se deriva. no, esto es solamente la anotación. Lo que pasa que, ¿por qué no podemos poner ni g' ni g segunda? Porque esta función g depende de dos variables. Es una g de u, Ah, b. ya, G de u, b. ¿Me entienden? Entonces es la derivada respecto de y de la derivada de g respecto de u. ¿De acuerdo? ¿Sí? ya. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? ¿Cuál va a ser la derivada de y de la derivada de g respecto de u? Va a ser la segunda derivada de g respecto de u cuadrado por la derivada de lo de adentro. Cuando hablamos de la derivada de lo de adentro nos referimos a la derivada de u respecto de i, por u sub i, porque estamos derivando por segunda vez g, pero respecto de la variable u. Estamos derivando la derivada de g respecto de u, por eso es por la derivada de u respecto de i, que es u sub i, más perdón, a ver, ¿cómo le puedo explicar? A ver, fíjense en un detalle. La derivada de g respecto de u, nosotros no la conocemos, pero tengo una pregunta. La derivada de g respecto de u, ¿de qué depende?
va a depender también de U y de B, ¿cierto? ¿Sí? Depende de dos variables. ¿Sí? Acuérdense que G es una función que depende de U y B. Su derivada parcial también va a depender de dos variables, que van a ser de U y de B. ¿Lo ven o no? No. O sea, recordando el arbolito que hizo anteriormente, sí. Exacto. Entonces, pensando en eso, cuando nosotros hacemos la derivada respecto de I, de G a de U, vamos a tener que irnos por dos caminos. Va a ser la derivada de G a de U respecto de la derivada respecto de B respecto de U por B sub I. No, yo creo que los voy a marear con esto. No preguntamos en realidad derivadas de orden 2 cuando aparece una función que depende de dos variables. Entonces no voy a, o sea, les voy a agregar este ejercicio por escrito para que lo conozcan, pero en realidad yo creo que los voy a marear cuando depende de dos variables. Lo vamos a dejar con una sola variable nomás, ¿ya? No, así no les complico la existencia. No va a aparecer nada de esto porque en realidad lo agregué de pura... Yo ya conozco el control, por lo tanto no va a aparecer nada de esto. Así que este ejercicio por lo menos déjenlo fuera, ¿ya? Ya. Vamos a hacer un ejercicio que es el último, que es de derivación implícita, ¿ya? Ya, ¿qué sabemos nosotros? El ejercicio número 6, así que es el anterior, déjenlo fuera, ¿ok? No va a aparecer nada de eso, así que no se preocupen. Determine, calcule, z sub x y z sub i, z sub i, si f de x, y, z es igual a x al cuadrado menos 2y cuadrado más 3z cuadrado menos i por z más i igual a 0. Ya, se supone que cuando uno usa la derivación implícita, usa la derivación implícita cuando tiene un corchito donde aparece x, y, z y no podemos despejar la z, ¿se fijan? Porque si nosotros pudiésemos despejar la z de acá, tendríamos la función z definida en función de x, y de manera explícita, ¿de acuerdo? Entonces, en el fondo, esta expresión define a z como z de x, y, pero no la podemos expresar, ¿de acuerdo? Porque no podemos despejar el z de acá, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Vamos a encontrar cuál es, qué cosa es, se le pide, determine, ya, está arriba la enunciado. Determine el z sub x y el z sub i. Nosotros, por definición, si ustedes miran ¿cómo se llama? El formulario, vamos a tener que z sub x va a ser igual a el f sub x partido por el menos el f sub x partido por el f sub z. Perdón, por el f sub i. Por el f sub i. Me queda menos de un minuto. Así que permítanme salgamos y volvamos a entrar y hacemos este ejercicio enterito, ¿ok? Porque si no me va a quedar la grabación chingada, ¿ok? Ya, entonces rematemos acá, detengo la